Hace 18 años Pedro se enamoró de una chilena y eso le convirtió en un aragonés por el mundo en toda regla. Después de vivir en varios países, tener 3 hijos de nacionalidades distintas y trabajar en diferentes idiomas, lo único que tiene claro este aragonés es que no sabe cuál será su próximo destino. ¿Quién es la que viene allí? Hola, ¿qué tal? Pedro, ¿Qué tal, Raquel? hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay! Ah, perdón. 2 besos. Bueno, en Chile es 1. Yo ¿En ya Chile doy es 1. Bueno, Bueno, yo no pues sé ya te he cuánto. dado 2. De España eres, ¿no? Sí, de España. De Ahí, Soradiel. Bueno, de Zaragoza. Soradiel. Zaragoza. 42 años. Sí, pero no los aparento. Y no, para nada, hombre, para nada. ¿Y qué te trae a vivir a Santiago de Chile? Bueno, es la vuelta que hemos ido dando con mi familia. Yo salgo después de estudiar en Zaragoza. Estuve haciendo el último año de Erasmus en Alemania y allí conocí a una chilena que después me mandaron a trabajar aquí, me casé con ella y luego fuimos a trabajar a España, luego me mandaron a vivir a Costa Rica y ahora me mandaron a vivir aquí. Estoy dando vueltas por el mundo. ¿Y a qué te Antes dedicas? ¿Qué es lo que trabajaba haces? en autopistas y ahora trabajo en el sector inmobiliario. Esto es precioso. Sí, esto es el Cerro de Santa Lucía, es una montañita que hay aquí en medio de Santiago, que es donde, según la historia, Pedro de Valdivia, que era un extremeño, funda Santiago de Nueva Extremadura, que es como la llamó, y desde aquí se puede ver casi toda la ciudad. Desde ahí arriba. Ya, vamos. Venga. ¿Cómo es vivir en una ciudad de casi 8 millones de habitantes? Hombre, a veces un poco, tiene las desventajas de ciudad grande como otras capitales, ¿no? Un poco caótica, pero yo creo que las ciudades un poco más pequeñas son más cómodas. Lo que veo es que el acento aragonés lo has perdido por completo, No, Pedro. por completo no, ya son muchos años fuera, me vuelve cuando vuelvo a Zaragoza, pero sí es cierto que ya entiendo todas las palabras chilenas, ya cuando tratan de hacerme alguna broma, que los chinos son mucho de hacer bromas con palabras raras, les entiendo todas y utilizo bastantes. A ver, ¿y alguna que Pues puedas en vez decirnos? de, en Zaragoza nosotros decimos co, ¿no? Sí. Pues ellos dicen won. Juan. Sí, pero utilizan como tienes, won, ya po won, sí po won, no po won, y el po al final. Nosotros decimos pues, Sí. y ellos dicen po. Hablando de Chile, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Vamos a comprar unas empanadas? Bien, vamos eso al sí que es metro. auténtico también, Sí, ¿no? totalmente. Venga, ¿cómo Venga, vamos? Vamos al metro. Salimos del centro y vamos acercándonos hacia tu casa. Sí, vamos a pasar a comprar unas empanadas allí, cerca de la Rotonda Atenas, pararemos en la parada de metro de Manquehue, que es el nombre de un cerro que está cerca de Santiago. Bueno, el metro de Santiago tiene 118 kilómetros y 118 estaciones, tiene 7 líneas y transporta 2,5 millones de pasajeros al día, que es un poco más de lo que transporta el metro de Madrid, que en realidad es el doble de grande que el metro de Santiago. Es relativamente nuevo, se inauguró en el 75 y cruza todas las comunas de Santiago, que son como pequeñas ciudades independientes que todas juntas forman la gran ciudad de Santiago. Una curiosidad es que está construido por la CAF. España. Lo que no sé exactamente es si este vagón se construyó en las instalaciones de Beasaín o en las de Zaragoza. Ya hemos llegado, estamos en la panadería Tomás Moro, que es una de las mayores panaderías de producción de empanadas en la zona oriente de Santiago. Hola, veníamos a comprar unas empanadas y queríamos entrar adentro a ver cómo las fabrican. ¿Podemos entrar? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sergio, usted es el gerente de producción. Ajá. Y ahora estamos en pleno Plena producción. proceso. Bueno, la empanada empieza con la fabricación del pino, la mezcla de la carne molida, en este caso una carne picada, se trabaja en un cubeteador y se junta con la cebolla y es un proceso que dura al menos 3 horas, 3 horas y media, un proceso de cocción. Cada tipo de empanada tiene su doblez especial. Bueno, ahí precisamente están doblando la de pino, ¿no? Esa es la empanada de pino, esa es la que está trabajando ahora. Tiene 6 dobles y tiene unos cortes especiales. Es la mejor empanada de Santiago. Sí, sí, algo se vende, sí. Un fin de semana corriente se venden entre 25 y 30.000 empanadas al fin de semana. ¿Y para En fiestas Venezuela. patrias? 400.000 empanadas. ¿De dónde viene el origen de la empanada? La empanada se origina en el campo chileno. Es una comida del día domingo, una comida
tradicional. Me dijeron que si la come uno con un cuchillo y tenedor, No es la idea tiene que ser con la mano, esa es la tradición, que se lo coma con la mano. con cuchillo y tenedor es como de extranjero. Exactamente, cuando uno lo va comiendo tiene que llegar el jugo al codo. Esa es la idea. Tengo que probarla todos los días para ir viendo los condimentos. Qué pena, Que ¿verdad? no, pues, es un sacrificio que hay que hacer a diario. Yo creo que lo mejor aquí es probarlo, vamos a comprar unas cuantas y nos las comemos en casa. ¿Qué tal? Hola, Hola, amor. ¿qué tal ha ido? Bien, bien. Hola. Te presento a Raquel, este es Marisol. Hola. Bueno, la familia. ¿Qué Encantada. tal? Y ella es Sara. Ella es Sara. Y esta es Wendy, nuestra perrita. Y faltan dos más. Víctor, Mirai, bajen. Bueno, ahora ya vamos a tener a la familia al completo. Sí, no sé si caemos aquí todos. Ya, Saluden. siéntense. Pedro y Marisol, me estoy dando cuenta que, a ver, aquí tenemos un cuadro que yo creo que representa lo que estoy viendo aquí abajo. Por favor, contarme eso, porque veo el Pilar, veo Madrid. ¿Qué Sí, es es que eso? este cuadro lo mandé a hacer yo a una artista chilena que es del sur y entonces ella plasmó en un cuadro todo lo que es nuestra vida. Está Zaragoza, la zona del sur de Chile con los volcanes, Costa Rica y Madrid, que es donde hemos ido naciendo cada uno de nosotros. Nosotros, bueno, nos conocimos en Alemania, el 2003 nos casamos y nos fuimos a vivir a España. El 2009 nos fuimos a Costa Rica. En España nacieron los mayores y la pequeña nació el 2013 en Costa Rica. Y estamos aquí desde el 2014. ¿Esta casa es de alquiler? ¿Es Esta comprada? casa es alquilada porque como en un comienzo no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y es alquilada y además yo no quería un piso porque veníamos de Costa Rica, que allá hay mucho espacio, mucha selva y los niños no estaban acostumbrados a estar en un piso, así que cogimos casa. Y esta casa cuesta como 1.500 euros al mes de alquiler. Hola, Raquel. Ay, muchas gracias. Bueno, a ver, esto es un lujo aquí, ¿no? Hay que probarlo. Hay que comerlo. Muy buenas. Está muy rica, sí. Estamos en Chile. ¿A España cada cuánto soléis ir? Pues, hombre, intentamos ir una vez al año, pero porque nos piden poder ver a los niños, los abuelos. Bueno, ¿y qué os parece si yo os acerco un poco? Esto es para vosotros, esto es para todos, es un mensaje para todos vosotros. Ay, mandé un video. Un saludo desde Zaragoza, familia. ¿Qué tal estáis? Hola, queríamos aprovechar para deciros que os queremos mucho, aunque no estemos todo el día diciéndolo. La verdad que sabemos que estáis muy lejos y aunque os extrañamos, sabemos que es lo mejor para vosotros y que vosotros estéis allí muy bien. Estamos contando los días para que vengáis a conocer a Valeria. Ella ya tiene ganas de conocer a sus primos y a sus tíos. Un besazo muy fuerte y esperamos veros pronto. Muchos besitos. Chao. Qué care cansado el tío de no dormir. Eso que es muy chiquitina, ¿no? Sí, sí. Le podemos mandar un saludo desde Sí, claro. aquí, ¿no? Un saludo a toda la familia, amigos. Bueno, familia, ¿y ahora dónde nos habéis traído? Bueno, estamos en el pueblito de los Dominicos, que es un centro artesanal que está en las antiguas instalaciones del monasterio de los Dominicos. Ahí al lado está la iglesia y esto eran las antiguas caballerizas y almacenes donde los dominicos tenían todas sus instalaciones y hace como 40 años fue reconstruido como centro artesanal. Venimos mucho, también hay un teatro ahí, vamos casi todos los fines de semana y bien es un sitio muy agradable para estar con los niños. Mamá, mira qué lindo. Oye, ¿podríamos ir a ver los barabales? Sí. Bueno, aquí en el pueblito de los Dominicos se puede encontrar artesanía de varios tipos, hay orfebrería, artesanía, hay cosas tejidas, cuadros, artesanía en madera. Entonces aquí adelante hay uno que nos gusta mucho, Ah, sí. que se llama Caleuche. Es que el nombre es de la mitología chilota, del barco fantasma de la mitología chilota. Vamos adentro. ¿Vamos a entrar? Vamos.
yo cuando paso por aquí la veo a usted tallando y me encanta porque hay puestos donde tú no ves cómo hacen los trabajos, pero aquí Claro. yo siempre la veo con una pieza, o sea, vine la semana pasada y la vi con la sirena. ¿Y cuánto tiempo te tardas en cada trabajo? En esa de allá me demoré 5 semanas. Vale 1.200.000. Tú ves ahí y te imaginas lo que quieres hacer, Sí. lo piensas antes. No, me se te- dan las ganas de hacerlo y empiezo a hacerlo. ¿No? Parto de un palo como este y es toda una sola pieza. Y es algo que descubrí cuando tenía 49 años. ¿De verdad? Sí, ahora tengo 63. Tomé un palo y empecé a probar. Y antes que terminara la pieza estaba como esta, medio a hacer, y me la compraron. ¿De verdad? ¡Qué emoción! Ellos se fueron felices y de repente volvieron. Yo dije, se dieron cuenta que está mal hecha, no sé. Queremos la firma del artista. Yo digo, ¿qué artista? Si es lo primero que hago. Bueno, Alejandra, pues le digo que esto va a llegar hasta Zaragoza, en España. Me alegro. Así que... Que nos vengan a ver. Muchas gracias. Ya, Muchas que les gracias. vaya bien. Gracias. Gracias por visitarnos. Bueno, Pedro, ¿y ahora dónde nos encontramos? Ya hemos cambiado completamente de ambiente. Sí, ahora estamos en el restaurante El Chilenazo, en Las Condes. Es un restaurante que está cerca de casa y que llevamos viniendo aquí con nuestros amigos desde hace 18 años. La primera vez que yo vine a Chile vine a este restaurante y sigo viniendo. Entonces les presento a Rolly con Viviana, Encantada. amigos con nuestros hijos que también son amigos de los suyos y que viven también por aquí cerca. Él fue testigo de nuestra boda y tuvimos que esperarlo porque llegó tarde, o sea, no te cuento más. Eso fue en el sur de Chile, en Yanquihue. A ver, ¿y ahora qué os han traído aquí? ¿Esto qué es? Bueno, aquí está el pisco sour, Gracias. que es una de las bebidas más típicas de Chile como aperitivo y es una bebida que reclaman como propia tanto los peruanos como los chilenos. Entonces, según el país que estás, tienes que decir que es de ese. Lo que pasa es que en Chile es el país donde más pisco se produce a nivel mundial. Y además que en Chile tenemos la denominación de origen del pisco. Pero por eso los peruanos dicen que ellos lo hacen hace muchos años más antes que los chilenos. Y Perú produce muy poco pisco en comparación con Chile. Entonces, Bueno, aquí podemos el estar pisco hablando es toda la vida. chileno. Lo importante es que hay que probarlo y aquí te hemos puesto uno para que lo pruebes tú. Ahora Chile, pero ¿España? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo Zaragoza os sobra bien? Pedro y Marisol. Bueno, ya hemos vivido en tantos sitios juntos que allá donde nos llamen, allá vamos. Que mi mamá no pierda la fe. Bueno, oye, pues con este pisco sour ahora sí que lo vamos a probar. Nos despedimos, mandamos un saludo a Aragón, ¿no? Salud por Aragón. Salud por y Aragón. Santiago y por Chile. Chao.